Me llamo Bianca, y nunca pensé que el día en que casi muero se convertiría también en el día en que mi familia revelaría, sin ningún tipo de vergüenza, lo prescindible que era para ellos. Porque mientras me desmayaba en medio de una presentación, con más de 40 personas mirándome, sintiendo cómo se me oprimía el pecho, mi visión se nublaba y mi corazón se descomponía por completo, como si estuviera latiendo para huir de mí misma. Mi hermana Brenda lloraba histéricamente porque el tono de azul que habían elegido para pintar la pared de su habitación no combinaba con los muebles nuevos. Y esa era la prioridad de mis padres, mientras me llevaban rápidamente a una sala de operaciones, conectada a cables, máquinas y a una aterradora incertidumbre sobre si despertaría o no, e incluso entre aparatos que pitaban, médicos que gritaban términos que apenas entendía, y el frío del aire acondicionado mezclado con el pánico que hacía temblar mi cuerpo. Aún así, lo único que quería era oír la voz de mi madre, la voz de mi padre, cualquier señal de que alguien de mi propia familia se preocupaba por mí. Pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Mis mensajes quedaban sin respuesta. Y allí, sola en la UCI, con tubos clavados en el brazo y una sensación de abandono tan profunda que parecía doler más que la cirugía, comprendí que siempre había estado sola, que ser la hija responsable, la profesional de éxito, la que cede, la que ayuda, que paga las deudas de los demás y no se queja, no me hacía alguien amada, solo útil. Y la utilidad es algo que se descarta cuando ya no sirve, y fue por eso que en esa habitación, cuando la enfermera me miró con pena en los ojos y me preguntó si quería que llamara a alguien, respiré hondo y le dije con voz firme que quería a mi abogado, porque si mi familia había elegido los colores de la pared de Brenda en lugar de estar a mi lado en el hospital, entonces que vivieran rodeados de tonos bonitos, pero lejos de lo que yo había construido con mi esfuerzo, mi dinero, toda mi vida. Y cuando Derek llegó al día siguiente, con el rostro conmocionado al verme todavía pálida, con hematomas y los ojos hundidos, intentó preguntarme si estaba segura, y yo solo extendí la mano hacia los papeles, porque nada me parecía tan seguro como romper de una vez por todas con ese ciclo en el que yo lo daba todo y recibía migajas a cambio, y mientras él leía en voz baja las cláusulas que me desvinculaban financieramente de mis padres y de Brenda, yo firmaba con una firmeza que nunca pensé que sería capaz de tener, a pesar de sentir un nudo en la garganta, a pesar de que la reciente cicatriz en el pecho aún latía. Y fue en ese instante cuando mi corazón, recién operado, latía con una fuerza nueva, como si me agradeciera por protegerlo finalmente de quien más lo había lastimado, y todo sucedió rápido. Su retirada de mi testamento, el bloqueo del acceso a las cuentas, la venta de la casa de la playa que yo pagaba y que les servía de refugio para las vacaciones, y cuando mi madre finalmente respondió con un mensaje diciendo que Brenda había elegido un precioso tono de verde y que todos estaban felices con el resultado de la pintura, sin siquiera preguntar cómo estaba yo después de una operación de corazón de urgencia. Solo le mostré el celular a Derek y seguí firmando, porque ese nivel de indiferencia ya no me dolía, solo me daba asco, y a medida que los documentos se acumulaban en la mesa de la habitación, me di cuenta de que lo que me ataba a esa familia no era el amor, era la costumbre, era la culpa, era un peso heredado que me enseñaron desde niña a llevar con una sonrisa, incluso cuando me destruía, por dentro. Y en ese momento, por primera vez, decidí dejar ese lastre, y cuando mi amiga Cecilia llegó con el café y me vio en esa situación, ni siquiera tuvo que preguntar. Solo me miró y me dijo que había visto la historia de Brenda en Instagram, haciendo un animado recorrido por su nuevo apartamento con la leyenda "la crisis más estresante de mi vida, menos mal que mis padres están conmigo". Y eso me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era la confirmación más clara de que ellos nunca estuvieron conmigo, solo con ella, siempre con ella. Y aunque yo pagaba las facturas, las reformas, las tarjetas de crédito, aunque vendí el anillo de mi abuela para sacar a Brenda de una deuda impagable, al final, todo lo que era para ellos era su reserva emocional y financiera. Y ahora que ya no podía ofrecerles eso sin poner en peligro mi propia vida, simplemente me dejaron de lado. Y allí,
Entre informes médicos y un silencio cortante, me di cuenta de que nadie vendría a verme por amor. Solo vendrían cuando necesitaran algo, y 3 días después, eso fue lo que pasó. Cuando mi madre entró en la habitación con flores caras y un pañuelo al cuello, como si nos fuéramos a encontrar en una cafetería y no en el hospital donde su hija casi muere, y mi padre detrás de ella, con ese aire siempre contenido, sin saber dónde poner las manos. Y cuando ella dijo que por fin habían conseguido tiempo para visitarme porque Brenda estaba menos afectada por la pintura, yo solo los miré a los dos, sentada, conectada a un suero y un monitor, y les pregunté si tenían idea de lo que habían hecho, pero claro que no, porque en su cabeza yo era exagerada, dramática, desagradecida por no reconocer que estaban haciendo lo mejor que podían. Y entonces les entregué la carpeta con los documentos y les dije que la casa de la playa estaba en venta, que ya no estaban en mi testamento, que todas las cuentas que pagaba por ellos y por Brenda estaban cerradas. Y cuando mi madre abrió mucho los ojos y se llevó la mano al pecho diciendo que eso era injusto, que éramos una familia, me limité a decir que familia es quien se preocupa, quien aparece, quien te coge la mano cuando estás tumbado en una camilla fría, no quien envía emojis de corazones mientras elige tonos de pintura. Y la expresión de incredulidad de mi padre cuando se dio cuenta de que el cómodo mundo en el que vivía se estaba derrumbando era casi cómica, porque por primera vez estaban sintiendo las consecuencias de algo. Y no era solo la retirada de mi dinero, era la pérdida del control sobre mí. Y en el fondo, eso les dolía más que cualquier cuenta, porque yo siempre había sido a quien manipulaban con frases como «Eres la más fuerte, tú lo entiendes mejor, Brenda necesita más ayuda ahora». Y cuando se dieron cuenta de que eso ya no funcionaba, empezaron a decir que estaba enferma, que no sabía lo que hacía, que mi cirugía había afectado mi juicio. Y cuando supe que Brenda estaba tratando de declararme incapacitada judicialmente para tomar el control de mis finanzas, usando mi recuperación como argumento, solo me reí, porque la ironía de casi morir por ignorar mi condición genética y luego intentar usar eso en mi contra era demasiado absurda incluso para la telenovela en la que se había convertido mi vida. Y fue entonces cuando decidí exponerlo todo, publicar un texto en mi blog contando, sin nombres, pero con todos los detalles, cómo es vivir a la sombra de una hermana mimada, de padres omisos, de una estructura familiar que te chupa hasta la última gota y luego te descarta como si fueras un desagradecido por no querer seguir manteniendo la fiesta. Y el texto se hizo viral, la gente se identificó, empezó a compartir historias similares, y en medio de todo eso, entre mensajes de apoyo y denuncias similares, también llegó el video que me envió un exnovio de Brenda, en el que se la veía gritando a mis padres, exigiendo que hicieran algo porque no aguantaba más ser el centro negativo de la atención. Y en ese video decía que ella era la que importaba, que yo siempre había sido la sombra, que ahora estaba estropeándolo todo, solo porque casi muero. Y cuando escuché eso, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás, que todo lo que había aguantado en nombre de la paz, de la armonía familiar, solo había servido para alimentar al monstruo, y que ahora que estaba acorralado, reaccionaba con furia, con chantaje, con amenazas, y por eso, cuando mi madre intentó acercarse a mí con una excusa llorosa, diciendo que me quería, que solo quería protegerme, le pregunté por qué no me había dicho que la enfermedad cardíaca era hereditaria, por qué habían controlado a Brenda toda su vida y nunca me habían dicho nada, y la respuesta fue que no quería asustarme, que yo era tan ocupada, tan independiente, que no necesitaba saberlo. Y eso fue el golpe final, porque prefirió correr el riesgo de perderme antes que hacerme consciente de algo que podría salvarme la vida. Y ahora, después de todo, solo quería que borrara el mensaje, que dijera que estaba confundida, que la operación me había dejado sensible, que lo había inventado todo para crear drama. Pero no, yo no iba a hacer eso, porque aunque se arrodillara, aunque todo el mundo me lo pidiera, yo ya no era esa hija que lo aceptaba todo en silencio, que salvaba a todos, mientras se ahogaba. Y cuando vendí la casa de la playa y doné parte del dinero a un proyecto que ofrece exámenes cardíacos a jóvenes sin acceso a ellos, bautizando el proyecto con el nombre de mi abuela,
la única que alguna vez me dio amor verdadero, sentí una paz que nunca había conocido, porque finalmente usé mi dinero para algo que importa, y no para sostener un castillo de egoísmo. Y cuando me fui, con mi amiga Cecilia a mi lado, con mi nueva casa lista, mi salud recuperándose y mi corazón latiendo como si finalmente hubiera sido liberado, miré atrás por última vez y no vi una casa, no vi un hogar, sino un escenario de manipulación. Y me prometí a mí misma que nunca volvería, porque mi vida, a partir de ese momento, la construiría con mis propias decisiones, con vínculos verdaderos, con límites innegociables, y que la voz de Bianca, que un día fue silenciada por la obligación de complacer, ahora sería escuchada, respetada y nunca ignorada, aunque tuviera que gritar sola contra el mundo.